Estamos conversando con la profesora Sandra Alvear de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad. Sandra, hemos estado hablando sobre gestión en los hospitales, pero particularmente tú hace algunos años desarrollaste un proyecto que lo financia CONICET, la agencia más importante de financiamiento de investigación en Chile, pero particularmente en un tipo de programa que se llama FONIT, que son los fondos de investigación en salud, ¿verdad? Sí. Y allí tú trabajaste sobre financiamiento de ciertas patologías en unidades de cuidado intensivo, de cuidados, los llamados cuidado intensivo, las UCI. fue así, UCI. La UCI. Bien. ¿Qué pudiste encontrar allí? A ver, bueno, este proyecto, en el fondo, surge por una preocupación, eso fue en el año 2009, y surge por una discusión que estaba a nivel societal que tenía que ver con el endeudamiento de los hospitales. ¿Ya? Entonces se discutía mucho en términos de que si efectivamente el endeudamiento de los hospitales pareciera que pasaba por una mala gestión de los directores. Eso era un poco lo que estaba posicionado en la sociedad. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue identificar, bueno, nuestra hipótesis era que efectivamente sin duda se podía mejorar la gestión, pero que el problema no estaba centralizado en la gestión, sino que tenía que ver con algo más sistémico, que tiene que ver con el sistema de financiamiento de salud pública, es decir, las transferencias que tiene que realizar FONASA a los servicios de salud. Hago un paréntesis. ¿Y cómo llegaste a ese tema? Esto a propósito de que venían a la facultad médicos de distintos hospitales al programa de magíster o diplomado. ¿Cómo llegaste al tema de salud? No, lo que pasa es que yo mi doctorado lo hice en Francia, en el Conservatorio Nacional de Arte y Oficio, y mi director de tesis, en fondo, tenía cargo y sigue trabajando con distintos proyectos de investigación en salud en Francia. ¿Ya? Entonces, él tenía su línea de investigación que tenía que ver con el análisis de la actividad de los directivos de salud en Francia, y él me pidió, terminó a nivel de máster, que yo realizara mi trabajo de memoria en el área de la salud y en su línea de investigación, en su proyecto de investigación. Y bueno, y eso me permitió trabajar 6 meses en un hospital cardiovascular francés con una directora, una directora que en el fondo en Francia es una economista, ¿verdad? Trabajar con ella y hacer un seguimiento y ver cuáles eran las problemáticas que se visualizaban en gestión en los hospitales franceses, y luego con mi tesis doctoral yo me vine a trabajar acá a Chile y lo hice en el hospital de Curicó. Esa fue la bajada, por ahí llegaste a salud. Sí. Ya, entiendo perfectamente. Bueno, me estabas comentando que en el análisis de estas de las unidades de cuidado intensivo, veía que en parte siempre la gestión puede ser mejorable, pero que había una diferencia de valores de lo que FONASA le entregaba al hospital. Sí, bueno, ¿eso sigue siendo igual o no? Sigue siendo igual. Retomando un poco el tema, lo que pasa es que ahí se produce una subvaloración actualmente y hasta la fecha de las patologías en relación al arancel que fija FONASA. Te explico. FONASA, para poder hacer las transferencias a los hospitales, lo hace en función de la cantidad de atenciones que realiza, por una parte, que son las prestaciones valoradas, ¿verdad? Por lo tanto, los hospitales informan la cantidad que estiman que van a ser de prestaciones valoradas, por ejemplo, 10 camas, unidad de cuidado intensivo, y FONASA transfiere los recursos en función de la cantidad de prestaciones valoradas. Ahora, ese valor, el valor que establece FONASA, es una incógnita porque no sabemos cómo se realiza. O sea, yo al menos pedí información, ¿verdad?, a FONASA para efecto, cómo se hacía para efecto de poder comparar en nuestro estudio. No nos entregaron información, pero sí lo que yo puedo decirte es que los resultados muestran que el valor, el costo real de las patologías, es decir, los desembolsos reales que enfrentan los hospitales, supera entre un 29 y un 45 o 49% los recursos que transfiere FONASA. Por lo tanto va quedando una diferencia negativa. Se queda una diferencia negativa. Y eso es lo que la fuente del endeudamiento de los hospitales. ¿Ya? Y por lo tanto,
no pueden pagarle a los proveedores. a los Y proveedores. ahí viene la complejidad porque nuevamente, porque ellos para poder atender, ¿verdad? Seguir la operación normal, ¿verdad? O la actividad, el día a día de los hospitales, necesitan recursos, necesitan medicamentos y todo. Entonces, para eso, y nos encontramos con que los hospitales, ¿verdad? No tienen recursos para poder pagarle a los laboratorios. Por lo tanto, los laboratorios no quieren despachar. A veces, por ejemplo, en situaciones extremas, por ejemplo, cuando yo me correspondió vivenciar en las unidades de cuidado intensivo, que son medicamentos que son de vida o muerte, ¿verdad? Y que se necesitan, se tienen que pedir prestado entre los distintos hospitales de la región. Entonces, eso es una problemática que está actualmente vigente y nos indica que el sistema de financiamiento de salud de nuestro país tiene que ser reformulado, tiene que actualizarse a los actuales desafíos que enfrenta la sociedad, no solamente el público, también el privado. Actualizarse a los desafíos que enfrentamos como sociedad, al perfil epidemiológico, demográfico, y etcétera. O sea, a propósito del perfil, este cambio demográfico que está ocurriendo. Sabemos que el país, el mundo en realidad, pero particularmente Chile está envejeciendo aceleradamente. Es decir, hoy hay un porcentaje mayor de adultos mayores sobre 60 o que llevémoslo sobre 65 años que hace 10 años atrás. Y en 10 años más van a existir mayor porcentaje de adultos mayores que hoy. ¿Qué sabes tú sobre lo que esté haciendo? Y esto llevémoslo a los hospitales, por lo tanto ellos van a requerir más servicios de salud. Pero ¿qué está haciendo el país como para enfrentar, en parte prevenir, para tratar de lograr un envejecimiento lo más saludable posible? Porque en la medida que eso no se hace, vamos a tener más adultos mayores enfermos y esos adultos mayores van a requerir salas. Y tú me comentabas que has visto los hospitales con salas, un alto porcentaje de las salas ocupadas por adultos mayores. Exacto. Nuevamente volvemos al tema que estábamos hablando, que recientemente estábamos hablando, el sistema de financiamiento. Según la CACEN 2015, que yo he tenido la oportunidad de analizar, el 89% de los adultos mayores dependen del financiamiento de FONASA, ¿ya? Pero por otro lado también existen estudios que muestran que el 90% del gasto en salud se ocupa en edad, a nivel de edad, más allá de los 60 años. ¿Ya? Por lo tanto, o sea, los recursos son fundamentales. O sea, nuevamente volvemos a la problemática del financiamiento. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista de las políticas públicas, bueno, sin duda se han hecho esfuerzos importantes, ¿verdad?, para poder enfrentar este desafío. El plan Auge, al parecer tiene cuatro, si no me equivoco, tiene 4 patologías que van en beneficio del adulto mayor. También existen algunos programas en términos de alimentación, por ejemplo, el programa de alimentación complementario de alimentación, el programa PACAM, que también va en beneficio de los adultos mayores. Sin embargo, y según el estudio que yo tuve a propósito del FONDEF, que luego iremos a conversar, nos muestra que la autopercepción que tienen los adultos mayores, ¿ya? se ve afectada. O sea, los adultos mayores que reciben alimentación, ¿verdad?, del sistema público, tienen mejor percepción de salud o reportan mejor autopercepción de salud que los adultos mayores que no hacen retiro de esos alimentos. Por lo tanto, eso nos indica que este programa tiene un impacto positivo en los adultos mayores. Sin embargo, según los resultados de la CACEN 2015, aproximadamente el 62% de los adultos mayores no retiran los alimentos. Entonces, ¿qué porcentaje? Un 62% no retiran los alimentos. Teniendo derecho. Teniendo derecho a ello. Entonces, además, bueno, también existe evidencia, por lo que hemos conversado en los centros de atención primaria, que los adultos mayores, si bien es cierto, la retiran, pero tampoco a veces no la consumen. ¿Ya? Ese otro tema. ¿Ya? Entonces, nuevamente volvemos a la temática. Yo creo que esfuerzos en términos de políticas públicas relacionadas con los adultos mayores existen, se han hecho. ¿Ya? Lo que falta quizás, nuevamente volvemos a la evaluación de esas políticas públicas para poder tomar las medidas correctivas cuando corresponde y generar un mayor impacto en ellos. Siempre este es un desafío, la salud pública, cómo
cómo ir teniendo un envejecimiento saludable desde niño, desde joven, para llegar a un adulto mayor relativamente sano, y de esa manera, porque en la medida que se envejece más saludablemente, el impacto en la salud va a ser menor, y por lo tanto los recursos que se van a ocupar del Estado también van a ser menores. Es un tema sin duda complejo. Sí, pero o sea, la evidencia también nos muestra que el problema pareciera que se va a ir complicando aún más, porque según los datos de la CACEN 2017, una de las dimensiones que tiene impacto, ¿verdad?, en la pobreza multidimensional tiene que ver con la nutrición de los niños, ¿ya? Y como carencia. Entonces, se observa que los hogares muestran, en términos relativos, mayor carencia en la dimensión nutrición, ¿ya?, de niños, con respecto a las otras dos dimensiones de la o indicadores, disculpe, de la dimensión salud de la CACEN. Entonces, esto nos indica que uno dice, bueno, estos hogares son más pobres porque los niños no tienen acceso a alimentos. No, no es porque no tengan acceso a alimentos, es porque la calidad de la alimentación no es buena. Por lo tanto, tenemos niños que los niveles, los quintiles más bajos, con mayores niveles de obesidad. Eso significa que van a ser adultos mayores, tremendamente, a los 40 años o más, con problemas de salud serios. Entonces, sí, la obesidad, el sobrepeso nos lleva a la diabetes, la hipertensión, síndrome metabólico, y con las complicaciones cardiovasculares y cáncer que eso lleva, sin duda. Sandra, te voy a sacar un poco de este tema y voy a plantear un tema más abierto. En nuestro país, los recursos que se dedican a investigación, que son más o menos el 0,4% del Producto Interno, es un porcentaje bajo respecto a países desarrollados. Y entre los investigadores que ocupan esos recursos, un mayor porcentaje del orden del 70%, aproximadamente, tal vez 60%, puede ser 60-70%, son hombres. ¿Cómo podemos ir acercando estos porcentajes de hombres y mujeres en el ámbito de la investigación? Porque claramente hay una diferencia histórica. ¿Ya? ¿A ti te costó adjudicarte ese proyecto comparativamente si hubiese sido hombre? No, yo no, la verdad es que yo un poco me alejo de estas distinciones, el fondo, que se han producido entre hombres y mujeres. Sin duda, sin duda. ¿Tiene que desarrollarse alguna estrategia que favorezca dejar más espacio a mujeres? A ver, yo creo que en el fondo esto ha mostrado, es una situación que refleja el patrón cultural que como sociedad hemos tenido. Como país, en el fondo, somos una nación reciente, ¿verdad? Una nación joven, relativamente joven en relación a los países desarrollados. Por lo tanto, y en una sociedad en donde el rol del hombre siempre había sido mucho más fuerte en términos de proveedor, y la mujer siempre había tenido un rol más centrado en la administración del hogar o de la familia. Sí. Sin embargo, a medida que fuimos avanzando como sociedad, la incorporación de la mujer o el acceso de la mujer a la educación ha permitido que mujeres, ¿verdad?, puedan participar también en ciencia y puedan participar a resolver los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Por lo tanto, yo creo que esto va a ser un proceso paulatino, ¿ya? En términos de poder, a medida que, por ejemplo, ¿en qué términos yo creo que deberían haber mayores oportunidades para la mujer? Por ejemplo, en términos de cómo enfrentar los dos roles, el rol de ser madre, administrar en la familia, criar sus hijos, y el rol de ser profesional, sin desmerecer ninguno de ellos, ¿ya? Quizá un poco el término de los desafíos en términos de tienen que ver con eso, tienen que ver cómo equiparar los roles entre hombres y mujeres que pueden asumir de igual forma a nivel societal, y de esa forma la mujer se va a ir ganando más espacios para poder participar en el mundo profesional. Bien, gracias profesora Sandra Alvear por aceptar nuestra invitación.
Bueno, muchas gracias a ti por haberme invitado y también a mi universidad, ¿verdad? De la cual participo, pertenezco ya como profesional, cerca ya de 20 años, y como alumna otros 6 o un poco más. Bien. Hemos estado conversando con la doctora Sandra Alvear de la Facultad de Ciencias, Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad. Ella se ha especializado en el ámbito de la gestión en salud, buscando mejorar la eficiencia de los recursos y estudiando la relación financiera que entrega o los recursos que entregan FONASA a los hospitales, de tal forma de prestar así finalmente una mejor atención a los pacientes. Estimados telespectadores, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta pronto.